Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En este día aprenderás sobre los criterios de semejanza de triángulos. Te darás cuenta, al igual que con los criterios de congruencia, que no necesitarás conocer todos los datos acerca de los triángulos a comparar para saber si son semejantes o no. ¿Estás preparado? ¡Iniciemos! En la clase anterior aprendiste que para que dos triángulos sean semejantes, deben tener sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes proporcionales. También calculamos la altura de un edificio aplicando el teorema de Tales de Mileto, que dice: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. A propósito de Tales de Mileto, aquí te muestro algunos de los datos más curiosos acerca de este matemático griego. Murió repentinamente mientras asistía a los Juegos Olímpicos y en el momento de morir pronunció las siguientes palabras: Te alabo, oh Zeus, porque me acercas a ti. Por haber envejecido, no podía ya ver las estrellas desde la tierra. Se cuenta que, comparando la sombra de un bastón y la sombra de las pirámides, midió por semejanza sus alturas respectivas. Según Plutarco, era distraído y concentrado en sus investigaciones astronómicas. Cuenta que cayó a un pozo por mirar las estrellas y una anciana le dijo: ¿pretendes observar las estrellas y ni siquiera ves lo que tienes a tus pies? Como comerciante tenía gran habilidad. Se cuenta que un año, previendo una gran cosecha de aceitunas, monopolizó todos los lagares para hacer aceite y alquiló todas las aceitunas de la región, que después subarrendó a los mismos propietarios a un precio más elevado, con lo cual obtuvo una espléndida ganancia. Dirigió obras hidráulicas y se dice que desvió el curso del río Halis mediante la construcción de diques para que Creso pudiera pasar sus tropas. También se le atribuye la historia del mulo que cargaba sal y que para aligerar el peso se metía en el río para disolverla. Tales le quitó esa mala costumbre cargándolo de esponjas. Cuando le preguntaron qué quería por sus descubrimientos, contestó: me consideraría bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que reconocieran que son míos. Se cree que pudo haber sido maestro de Anaximandro. Según Heródoto, predijo un eclipse de sol que ocurrió el 28 de mayo de 1585 a.C., de gran importancia histórica, pues los medos y lidios estaban para entrar en batalla y debido a ello se facilitó las gestiones para la paz. Preguntado sobre la conducta de una vida justa y buena, contestó: abstenerse de hacer lo que criticamos en los demás. Y sobre lo más extraño que había visto, un tirano entrado en años. Calimaco le atribuye el descubrimiento de la Osa Menor. Fue el primero en averiguar la carrera del Sol de un trópico a otro, manifestar que la Luna es 700 veces menor que el Sol y llamar tríaca a la tercera década del mes. Su máxima era: conócete a ti mismo. Calculó la distancia de un barco al puerto a partir de triángulos semejantes. Se le considera un filósofo de la naturaleza, un fisiólogo porque a través de observaciones sobre los seres, las cosas y los fenómenos naturales, llegó a la conclusión de que el universo estaba sometido a una transformación continua. Creía que el origen de todas las cosas era el agua y que la tierra flotaba sobre ella. ¡Wow! ¡Cuántos datos interesantes sobre Tales de Mileto! Creo que si seguimos necesitaremos más de una clase para abarcar toda la sabiduría de este gran matemático. A la hora de evaluar polígonos, en nuestro caso triángulos, para determinar si son semejantes o no, existen algunos criterios que podemos seguir para hacerlo de forma más simple.
A esos criterios se le conoce como criterios de semejanza de triángulos. Criterios de semejanza de triángulos. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellos. Para los triángulos, tenemos los siguientes criterios que nos ayudan a determinar cuándo estos son semejantes. Criterio ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Criterio lado-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Criterio lado-ángulo-lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es de igual medida. Ahora vamos a la pizarra para que veamos cómo aplicamos cada uno de los criterios de semejanza que hemos mencionado. Aquí tenemos dos triángulos. Tenemos el primer triángulo nombrado ABC y el segundo triángulo nombrado OPQ. Si notamos a primera vista nos están dando las tres medidas de los tres lados de los triángulos. Por tanto, el criterio que debemos aplicar en este caso es el criterio lado-lado-lado, que nos dice que los lados, si son proporcionales, si guardan una proporción, entonces los triángulos son semejantes. Para esto vamos a usar la siguiente expresión que trabajamos en la clase anterior, donde el lado AB, con su correspondiente en el segundo triángulo, que sería el lado OP, debe ser igual al lado BC del primer triángulo, dividido entre el lado PQ del segundo triángulo. Y esto debe ser igual al lado AC dividido entre el lado OQ del segundo triángulo. Esto será igual a R o a R. Eso es una razón de semejanza, como vimos en la clase pasada. Sustituyamos los valores por la medida de cada uno de esos que previamente nos han dado y comprobemos si son semejantes o no. Maggi Gallinita, ahora con más sabor a gallina. Y si quieres el color de los tomates naturales, gallinita, tomate y pasión. Ponle Maggi Gallinita y lo mejor de ti, porque todo queda mejor. Tú y Maggi, el secreto del sabor dominicano. El primer lado, el lado AB mide 12 centímetros, dividido entre el lado OP, que mide 18 centímetros. Eso debe ser igual al lado BC, que mide 10 centímetros, dividido entre el lado PQ, que es su proporcional, que mide 15 centímetros, que es su lado congruente. Igual al lado AC, que mide 15 centímetros, dividido entre el lado OQ, que mide 22.5 centímetros. Es su lado correspondiente en el segundo triángulo. Esto debe ser igual a una razón. Si calculamos, usamos nuestra calculadora y tenemos el lado AB 12 dividido entre 18. Eso nos da un total de 0.66. Le ponemos la línea encima del 6 que indica que es periódico y se repite indefinidamente. Esto debe ser igual al lado BC entre el lado PQ, que es 10 dividido entre 15, también nos da 0.66 periódico, lo que debe ser igual al lado AC dividido entre el lado OQ, 15 centímetros dividido entre 22.5 centímetros, lo que nos da también 0.66 periódico. ¿Qué significa esto? Que esto representa una razón de semejanza porque da el mismo resultado, es decir, guardan una proporción. De esta manera podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo OPQ por el criterio lado-lado-lado. Ahora veamos el siguiente caso. Vamos a variar los datos que tenemos aquí para entonces identificar por otro criterio si los triángulos serían semejantes. Vamos a borrar esto por acá y tenemos, imaginemos lo siguiente, tenemos un lado que mida 7 centímetros, tenemos otro lado
que mida 17 centímetros, a ver, 17.5 centímetros. Tenemos otro lado por aquí que mediría 8 centímetros y otro de los lados que mide entonces 20 centímetros. Y tenemos un ángulo de 65 grados, un ángulo aquí de 65 grados. Automáticamente nosotros observamos los datos que nos están dando la medida de dos lados y un ángulo. El criterio que debemos aplicar aquí es el criterio lado, ángulo, lado, que dice que si dos lados en un triángulo son proporcionales a dos lados en un segundo triángulo y el ángulo comprendido entre estos dos lados es de igual medida, entonces los triángulos serán semejantes. De plano podemos ver que el ángulo comprendido entre estos dos lados es 65 grados. Ya tenemos una característica que nos ayuda a identificar si son semejantes o no. La siguiente característica es identificar si los lados son proporcionales. El lado AB, que mide 7 centímetros, lo dividimos entre su correspondiente en el segundo triángulo, que es el lado OP, que mide 17.5 centímetros. Debe necesariamente ser proporcional al lado OC, al lado AC, que mide 8 centímetros en el primer triángulo, dividido entre el lado OQ, que mide 20 centímetros en el segundo triángulo. Esto debe tener una razón de semejanza. Dividimos 7 dividido entre 17.5, nos da un total de 0.4 centímetros. Esto debe ser proporcional o igual a 8 centímetros dividido entre 20. Efectivamente también nos da 0.4. Por tanto, tenemos dos lados que guardan una proporción y el ángulo entre ellos que es igual. De esta manera podemos identificar por el criterio lado, ángulo, lado, que estos dos triángulos son semejantes. Por último, veamos el último criterio, donde tendremos los siguientes datos. Vamos a borrar esto por acá para cambiar los datos. En este caso tendremos el criterio ángulo, ángulo, donde nos darán la medida de dos ángulos. Vamos a ver, tenemos aquí un ángulo de 100 grados. Tenemos por aquí un ángulo también en el primer triángulo de 100 grados. Tenemos entonces por aquí un ángulo en el primer triángulo de 60 grados. Y en el segundo triángulo tenemos entonces un ángulo de 20 grados. El criterio ángulo-ángulo nos dice a nosotros que si en un triángulo dos ángulos correspondientes tienen la misma medida, entonces los dos triángulos serán semejantes. Aquí podemos observar que tenemos dos ángulos que miden 100 grados cada uno, pero los otros dos, uno mide 60 y el otro mide 20. Simplemente aplicando el teorema fundamental del triángulo podemos determinar el ángulo faltante en cualquiera de los dos triángulos y así saber si es igual al correspondiente y entonces ser semejante por el criterio ángulo-ángulo. Vamos a tomar el triángulo OPQ, donde el ángulo P será igual, según el teorema fundamental, a 180 grados que miden la suma de los tres ángulos menos 100 grados de uno de los ángulos menos 20 grados del ángulo restante, lo que será igual, el ángulo P será igual a 180 grados, 180 menos 100 menos 20, para un total de 60 grados. Si puedes notar, como podemos notar, en el triángulo ABC tenemos entonces de manera correspondiente el ángulo B que mide 60 grados. De esta forma podemos identificar por el criterio ángulo-ángulo que estos dos triángulos son semejantes. Muchos la consideran un juguete, para otros es un deporte. No sé cuál sea tu concepto de ella, pero lo que sí sé es que a todos nos divierte un montón. Todos alguna vez hemos tenido contacto con una bicicleta, pero ¿has pensado en la forma que tiene? Presta mucha atención porque
este momento conocerás sobre la geometría de una bicicleta y cómo esta influye directamente en el rendimiento que tendrá el usuario a la hora de montarla. Geometría de la bici de montaña o MTB, medidas, ángulos y lo que significan. Saca tu calculadora que esto va de números, pero no te preocupes, no es una clase de geometría difícil, o quizás sí. La geometría de la bici es su ADN. Te explicamos de manera sencilla qué son las medidas de una bici y cómo influyen en su rendimiento. Sí, no lo voy a negar, soy también uno de esos tipos raros que cuando prueba una bici dice aquello de medio grado más de dirección y sería perfecta, o eso de 5 milímetros más de tubo superior y clavan la geometría. La curiosa geometría es quizás el aspecto más importante a la hora de diseñar una bici. De nada te vale el mejor de los carbonos o el equipamiento más liviano si cuando te subes a la bici toda queda descuadrada como un armario de calidad inferior. La geometría de la bici de montaña o mountain bike es mucho más importante que los componentes que puedas montar. No sería la primera vez que te pones a pedalear y notas que algo falla. No sabes el qué, pero algo falla. Por eso la geometría de la bici de mountain bike está hoy en día tan definida. Unas décimas de grado menos y la dirección te catapulta. Unos milímetros de más de tubo superior y no llegas al timón. La geometría de una bici mide las longitudes de los tubos que la conforman, así como los ángulos que forman dichos tubos en la dirección y en el tubo del sillín. Los tubos se miden desde centro a centro y evidentemente no es necesario que la forma de los tubos sea convencional para medirlos. De este modo, además de la talla, que es el primer parámetro por el que elegimos una bici a nivel de medidas, la geometría es básica para que la bici se comporte de una manera u otra dependiendo del conjunto de medidas y ángulos. Los dos parámetros más importantes de una bici son los ángulos de dirección y de sillín. El de dirección va a hacer que la bici sea más estable o que gire más rápido y que tenga una mayor viveza de reacciones. Esto sumado a una gran seguridad a la hora de bajar y una absorción de impactos más efectiva por el propio ángulo que forma la horquilla sobre el terreno por el que pasamos. Ángulos de dirección más verticales, en torno a 70 grados, son más propios de modelos de cross country. Ángulos de dirección más cerrados, 66, 67 grados, son utilizados en los modelos de enduro. Menos de 66 grados son para modelos de descenso. En cuanto al ángulo del sillín, este determina la posición donde nos sentamos a la hora de pedalear, dependiendo de si estamos muy lejos o demasiado encima del eje de pedalear. Esto influye también en el reparto de pesos de la bici, así como en la manejabilidad de esta. Normalmente oscilan entre los 72 y 75 grados. La geometría en la bici, 1 milímetro importa, y mucho. Las medidas de los tubos se han ido afinando tanto que los milímetros son ya fundamentales para que la geometría de la bici se encuentre bien equilibrada. Aquí te menciono algunas de las medidas más relevantes en una bici de montaña o mountain bike. 1. Ángulo de dirección. 2. Ángulo de tubo de sillín. 3. Tubo superior. 4. Tubo de sillín. 5. Distancia entre ejes, la cual se mide de centro a centro de cada uno de los ejes de las ruedas. A mayor distancia, mayor estabilidad a altas velocidades. A menor distancia, mayor rapidez de reacciones, pero menor estabilidad en alta velocidad. 6. Altura del eje de pedalear. La altura de pedalear es determinante para la estabilidad y la capacidad de maniobra de la bici. Se mide desde el centro del eje de pedalear al suelo. Cuanto más bajo esté el eje de pedalear, más estable será la bici.
ya que el centro de gravedad queda más bajo. Un eje de pedalear más elevado hace que la bici sea algo más rápida de reacciones, pero a la vez la hace más inestable. 7. Longitud de potencia. Es uno de los parámetros más variables y que te puede ayudar a encontrar la posición ideal encima de la bici. A veces, una medida de bici puede ser la correcta, pero la potencia no. No dudes en elegir tu talla con respecto a las medidas y geometría del cuadro y no solo respecto a la longitud de la potencia. Se cambia en un minuto y no tiene un costo muy elevado. Puedes seguir investigando sobre otras medidas que tienen las bicicletas que intervienen directamente en su rendimiento, para que a la hora de seleccionar una para tu uso personal sea la correcta. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos a tu vida cotidiana. Te invito a seguir ampliando tus conocimientos con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único lugar donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2000.